Yolanda. Sí. Pues empezamos las intervenciones de los grupos. Sí. Inicialmente, como antes, 5 minutos que serán aplicados con flexibilidad. Los dos solicitantes de las comparecencias y luego los restantes grupos de menor a mayor. En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem en Marea, tiene la palabra la señora Díaz Pérez. Gracias, presidente. Intentando cumplir con el tiempo y toda vez que de alguna forma damos por reproducida la comparecencia anterior con el presidente de la SEPI. Bienvenida, presidenta de Navantia. Le deseamos mucha suerte, pues será la suerte de miles de trabajadores y miles de familias en este país. Por tanto, desde luego, vaya por delante nuestros buenos deseos. Respecto del plan industrial de Navantia y las preocupaciones que pesan sobre el mismo, conocemos bien, más o menos, cómo está la negociación entre la parte social y el Gobierno, pero sí que queremos ya adelantar y manifestar como ciertas preocupaciones respecto de la misma y, desde luego, sí ya advertir, ¿no?, que no vamos a compartir el planteamiento que en la actualidad se está haciendo por parte del Gobierno. Como sabe, los centros productivos, fundamentalmente el caso de Cádiz y el caso de Ferrol, no voy a hacer historia sobre el mismo, pero sus comarcas dependen exclusivamente de esa actividad industrial que es Navantia. Conoce perfectamente los datos insoportables de paro que asolan ambas comarcas y, desde luego, el planteamiento que el Grupo Confederal está formulando es que, respecto del rejuvenecimiento de la plantilla, que es absolutamente imprescindible, claro que lo compartimos, pero sí que, desde luego, no compartimos el planteamiento de amortizar puestos de trabajo. ¿Qué quiero decir? Que vamos a pedir y vamos a defender que por cada trabajador que salga entre un joven o una joven. También hay discusiones respecto de las edades y nos gustaría que nos concretasen qué tramo de edad se está planteando desde el Gobierno para la salida de otros trabajadores, siendo conscientes que hay trabajadores allí, y hablo en masculino, que han entrado a los 14 años y que tienen pues más de 40 años o 40 años de cotización en la Seguridad Social. Por tanto, ¿qué edades se está barajando por parte del Gobierno? 3. Las dificultades que existían por los impactos ambientales y el desarrollo de la nueva organización industrial y de la implantación del astillero 4.0. ¿En qué situación se encuentra y cuál sería el impacto, si esta problemática está resuelta o no? Ciertamente, planes de formación, sí, me consta que los trabajadores y las trabajadoras vienen exigiendo esto. Me consta también que se le ha pedido al presidente Feijóo una mesa específicamente para la formación en el naval, siendo conscientes de que para la adaptación al nuevo astillero necesitamos algo más que los magníficos profesionales que ya hoy tenemos, pero sí que si nos puede concretar cuál es la previsión y el planteamiento que va a hacer el Gobierno sobre esta cuestión. Tema muy relevante, el plan comercial. Usted ha afirmado, supongo que es consciente, cosas muy relevantes. Y es que puede generar, por ejemplo, el proyecto de las F-110. En su caso, ha dicho entre 7.000 y 9.000 puestos de trabajo anuales en una década. Yo soy una mujer de certezas. Sería conveniente también si puede explicarnos exactamente el impacto y el alcance de esto, pero sí nos gustaría, como le hemos dicho al presidente de la SEPI, cuáles son las previsiones comerciales que tienen ustedes con el nuevo Gobierno respecto de la presencia de Navantia en el mundo, que ha citado nuestras oficinas comerciales. Curiosamente, no ha citado Brasil, en la que tenemos también oficina comercial, y ya también aprovecho para señalarle que esto es Navantia, claro, señalarle cuál es su opinión sobre la renuncia que el Gobierno anterior ha hecho a un contrato súper relevante, igualmente de corbetas, con un país que se llama Brasil y que respeta la legalidad internacional, y al que, de una manera más que cuestionable, el Gobierno anterior ha renunciado porque decía que había previsión de múltiple carga de trabajo. Me gustaría que nos expusiera su opinión y, desde luego, esto en la gestión
gestión pública tiene un nombre bueno, bastante duro para comarcas que están duramente afectadas, pues obviamente por paro y por pobreza y por familias que lo están pasando muy mal. En este sentido, ¿cuál es la previsión de la gestión comercial que van a hacer ustedes? También en este sentido ha hablado usted del contrato con Iberdrola. Le hago una pregunta. Ya no hay veto a la construcción civil en nuestro país. Ya no existe. ¿Vamos a hacer barcos alguna vez más sin ser fragatas y barcos militares? Es decir, el planteamiento del Gobierno socialista actual es la dependencia cuasi exclusiva de la acción militar en Navantia o no. ¿O todo el relato que nos han contado antes respecto a ese veto que teníamos fue un relato para mi hija Carmela y un cuento de hadas? ¿O qué van a hacer? Digo esto también. Usted es ingeniera, no ingeniera naval, pero seguro que de esto sabe algo mucho más que yo. Dicen los ingenieros que no es compatible construir buques a la vez que tenemos ocupadas todo el astillero, en este caso, de Navantia Fene para Iberdrola. ¿Es, según su criterio, como responsable máxima de Navantia, compatible esto sí o no? Si tuviésemos ahora mismo el contrato de un megapetrolero, ¿podríamos sustanciarlo en las dependencias del astillero de Fene, sí o no? Dicen los ingenieros navales que no. Quiero pensar que el rigor se impone. Si es así, ¿es voluntad del Gobierno socialista decidir que vamos a dedicar ese 1.000.000 de metros cuadrados con toda la macrotecnología de ese astillero, con esa grúa pórtico, con todo lo que tenemos allí, a Iberdrola y sus jackets, sí o no? Digo porque sería bueno. Y también le pido lo mismo que, aunque ya me ha dado su compromiso el presidente de la SEPI, nos gustaría que se nos entreguen los contratos que pesan sobre Navantia, Iberdrola y otras empresas que hasta ahora no hemos sido capaces de conseguirlos. ¿Por qué razón no se le permite entrar en un astillero público, por tanto, pagado por los españoles y las españolas, por ejemplo, a los delegados de seguridad de Navantia Fene con la excusa de que allí está Iberdrola? ¿Cuál es la razón? ¿Qué pasaría si hay un accidente en esa empresa? Deseamos que no, pero ¿qué pasaría si esto ocurriese? ¿Está el Gobierno y la presidenta de Navantia conoce esta realidad y va a tomar medidas sobre la misma? Me consta igualmente que los representantes sindicales han denunciado esto en múltiples ocasiones. La situación económica financiera. Se ha hablado aquí mucho de la gestión, ¿no?, de Navantia. Desde luego, nosotros calificamos la gestión de Navantia antecedente, más allá del rigor parlamentario, como nefasta. Desde luego, los datos son muy malos. Sin ánimo de incorporar elementos negativos, ¿qué previsión tienen respecto de la situación económica anterior, sabiendo que estamos en la Unión Europea y que esto podría darnos algún disgusto? Es una cosa muy seria. Por tanto, nos gustaría que, con la prudencia que conlleva, se nos señale alguna cuestión. También, como le he preguntado al presidente de la SEPI, ¿cuánta aportación, cuántos recursos públicos vamos a dedicar en el presupuesto del año siguiente a toda la enorme transformación que compartimos se va a llevar en Navantia? En las dos partes, es decir, la transformación, de la digitalización y la conversión de los nuevos astilleros a la nueva era digital, por una parte, pero también la parte social. ¿Cuántos recursos nos van a suponer? Y termino. La carga de trabajo. A día de hoy, Navantia está sobreviviendo, incluso económicamente, con una magnífica área de reparaciones sustanciada en la comarca en la que yo estoy. Se hace un trabajo magnífico, aunque estamos perdiendo, como conoce, posiciones ya en Europa. Estábamos en las mejores posiciones y también vamos empeorando ahí. Pero es que el futuro no puede ser el área de reparaciones. ¿Cuál es la previsión de la carga de trabajo? Porque aquí se habla de muchas cosas que son pequeñas. Con un van no sobrevive Navantia, ni los trabajadores ni las trabajadoras de Navantia. Y también que nos concrete, porque hemos formulado muchas preguntas a la ministra de Defensa
a la que además agradecemos que nos hubiese, digo, por transparencia, indicado que había problemas con las F-110 que no se conocían hasta este momento, si los problemas existentes con la construcción de las F-110 están solventados o no. Y termino, como he empezado, dándole las gracias, pero sí señalando cuáles son las pretensiones de tener contratos digamos que relevantes para Navantia, más allá de la acción militar. Y si se está trabajando por el Gobierno de España en algo más que la transferencia de tecnología a otros países. Es muy triste ver, yo ya sé que, y lo vuelvo a repetir, hay equipos de ingenieros y de ingenieras magníficas que están en Australia con una experiencia extraordinaria y es un orgullo para todas nosotras, pero a lo mejor este país se tiene que replantear lo que se está haciendo, o por lo menos jugar del mismo modo que juegan el resto de los países. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Díez. Y ahora